diversidad es un tema que está muy común ahora, globalización, diversidad. Es un tema que vamos a tener hoy en nuestro programa con María Medrano Armington. María es argentina. María, bienvenida a nuestro programa Perdidos en América. Lo Gracias. vamos a disfrutar mucho acá y nuestros televidentes estoy segura que también. María, cuéntanos un poquito acerca de ti, de lo que tú haces. Tu hoja de vida es muy larga, so prefiero que tú lo digas. So cuéntanos de ti. Y bueno, lo que estoy haciendo en este momento como para ayudar a construir comunidad es tener diálogos con la comunidad y entonces tratan temas de diversidad, diferencias culturales y qué conflictos hay en este momento y por qué. Entonces es tratar de crear un espacio donde la gente se sienta cómoda y segura como Claro. para tratar esos temas. Además, doy entrenamiento de diversidad a corporaciones, a escuelas y a centros culturales y en bibliotecas también. Entonces, tratando de ayudar a la gente a entender lo que es diferencia cultural, que implica diferencias en formas de pensar, de hacer las cosas, de sentir la realidad, y diferentes perspectivas. Y esto es importantísimo porque muchas veces uno no es tolerante porque no sabe y también la otra persona desde el otro lado piensa que no entiende por qué se le hace todo más difícil. So, María, y tú tienes seminarios de acuerdo, claro, me imagino de acuerdo si es a las edades. Sí, básicamente son varios tipos de entrenamiento. Y cuando hay una familia internacional que se traslada a Estados Unidos por 2, 3, 5 años, trasladados por una compañía en particular, entonces doy un seminario para los chicos, según la edad que tenga, Mm, y entonces es con muchas actividades, juegos, y para adultos son actividades un poquito más claro, sofisticadas claro. y, a veces es para una persona soltera profesional, entonces tiene que ver con cómo relacionarse, cómo vivir y trabajar en Estados Unidos, así que hay muchos aspectos que se cubren. Y cuando son chiquitos y es una clase entera, es sobre diversidad, como para que entiendan qué son los estereotipos, qué, qué puede diferir Importantes. además de la piel, Claro. y que no importa cuáles sean las diferencias culturales, de todas formas, todos tenemos algo para aportar a la comunidad y todos somos comunidad. Claro. Todos somos diferentes y únicos y entonces a los chicos ese tipo de enseñanza les va a quedar para toda la vida. Claro, claro. Y yo me imagino que habrá nacionalidades y culturas que tengan diferencias mucho más grandes que otras, ¿no? Viniendo a este país, quiero decir. Ujú. Digamos que una familia asiática, tal vez las diferencias culturales con este país son totalmente diferentes de una familia africana o de una familia europea, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Así es. Trato de explicarles que no es y, dicotómico, no es o blanco o negro o sí o no, Ujú, sino que hay claro. rangos y entonces es todo un espectro entre comunicación directa e indirecta, por ejemplo. Mm. En un país la tendencia puede ser a ser más directos que en otros, pero lo que he notado es que muchas personas eh, piensan que o uno habla en forma directa o indirecta y ahí se termina. Pero, por ejemplo, los australianos son mucho más directos que los norteamericanos, eh, Más directos. los holandeses también. La forma en que presentamos información a los demás tiene que ver con nuestra cultura, y la forma en que percibimos la realidad tiene mucho que ver con la cultura en la que crecimos. Claro, María, esto de los estereotipos, que no sé, lo tomamos algo, algunas veces como inapropiado, pero existen, Pero no son pero los estereotipos basados en, en ciertas realidades. claro, exacto, los estereotipos se llaman estereotipos porque se creaban por algo, Claro, pero en hechos reales y la gente se ofende, pero sí.
yo no veo una razón de ofender. Mira, yo Claro. te voy a contar, Bueno, María. depende, ¿eh? Depende, sí. Depende, Claro, pero porque hay estereotipos, estereotipos, No, ¿no? pero mira, claro, pero es una realidad, es una realidad. es Eso, una la realidad. otra vez yo estaba en una conferencia, en un seminario con actividades de estereotipos. En una de las actividades ponían nombres en la pared, o sea, mujeres y hombres. ¿Cuál es el estereotipo entre eso? Estereotipos de religiones, cristianismo, judaísmo, toda la religión. Bueno, y decían a la gente, eran unos niños jóvenes de escuela media, en stickers pongan qué creen acerca de cada cosa. Yo me quedé sorprendida, yo me quedé de los estereotipos. Claro, yo entiendo, los niños lo hacen posiblemente parte de la opinión de ellos, pero la opinión de ellos es muy influenciada por el medio, por sus padres. Pero yo digo, pero si esto es lo que estos niños oyen, así no sea de ellos, lo que oyen, yo me quedé aterrada. A mí se me venían las lágrimas. Habían estereotipos de ciertas razas, también hablaban de razas, ladrones, y yo era, a mí me dolía, y yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces, y después la actividad era coger esos stickers y romperlos y tirarlos en un... Cuando es gracioso porque cuando ellos hacían eso, yo sentía un placer, como si yo les estuviera, y después al otro día hablábamos y eso le pasó a mucha gente. Entonces estaba el estereotipo, se escribió acerca de las cosas del estereotipo y después se rompieron. Entonces es como un ritual, se hizo todo un ritual ahí. Entonces, claro, es lo que tú dices, depende, pero los estereotipos, hay estereotipos. Claro, y trato de preparar a la gente que viene de otros países a enfrentar eso, porque tarde o temprano van a tener que Sí. enfrentarlo. Entonces, lo que les digo es que es como si tuvieran una calcomanía, un sticker en la frente. Entonces, que lo saquen y que en vez de ofenderse, que aprovechen la situación para enseñar acerca de su cultura, de su país. Entonces, hay sí tendencias culturales y van a diferir, pero es importante aprovechar para enseñar y no partir de la ofensa, porque si no, si uno parte del dolor y de la ofensa, entonces va a responder con agresión Claro. de alguna forma. Entonces, en vez de eso, aprovechar y enseñar. Yo me acuerdo cuando trabajaba haciendo este tipo de... Un poquito hacía yo de esto, porque me preguntaban, ¿no? Había personas que, bueno, que viajaban a Europa o que viajaban a Latinoamérica y que me decían, la última vez que estuve en España, yo hice esto y la gente me miraba con una cara, digo, bueno, claro. Entonces, a mí lo que me sorprendía mucho, me hacían muchas preguntas de los modales a la hora de comer y los modales en la mesa. Hay una diferencia grandísima y es una cosa que no nos damos cuenta, pero ellos venían aterrorizados. Porque en España, en un restaurante, pides un pescado y el pescado te viene entero, con la cabeza, con los ojos, con las aletas, con la cola, con todo. Como en Y los tienes restaurantes un cuchillo asiáticos también. especial, la paleta, con la cual tú partes, le quites la espina. Es un ritual. Sí. Y eso hay que saber hacerlo. Claro. Ellos llegan allí y estaban horrorizados. Lo primero de verle los ojos al pescado y lo segundo porque no sabían cómo comérselo. Y a mí me parecía divertidísimo, pero yo pensaba, pero qué horror, qué situación más horrorosa. ¿Tú te imaginas? En una corporación, en un restaurante, con gente de negocios, con gente de alta alcurnia, en fin, con gente que sabe comer y que llegue uno y que no sepa qué hacer con lo que le están poniendo en la mesa. Horroroso. Es incómodo eso. Tiene que decir, no, paso, no quiero, aunque se esté muriendo de hambre. Pero también Soy hay una alérgico. cosa que la gente tiene este miedo de decir no sé. O sea, yo nunca he tenido miedo de decir no sé. Si no sé, yo prefiero decir no sé Que pretender. y preguntar, o en los trabajos, no sé, pero voy a averiguar para poder ayudar. Pero yo necesito decir no sé. Yo no voy a inventar que no sé. Y la gente tiene miedo de decir no sé. Sí, pero la realidad es que más gente es la que tiene miedo que Exacto. la que hace esto. Sí. So, ¿cómo le podemos ayudar a tanto ellos? los norteamericanos interactuando, trabajando con gente internacional o de otra cultura diferente, les digo siempre que va a ser un placer para la persona de el otro país Claro. O de la otra región que le pregunten, ¿por qué es esto? ¿Me podrías contar por qué
haces las cosas de determinada manera. Ujú. Entonces va a ser una instancia de aprendizaje cultural Claro, y va a hacer que la persona no se ofenda porque le preguntan, claro. sino al contrario. Y no se va a ver tampoco la Exacto. persona que no tiene maneras, No, no, sino no. que se va a ver muy Claro, lo que natural. pasa que una persona así, lógicamente cuando tú te encuentras con una persona así, lo primero que piensas automáticamente es juzgarlo y decir, No pero tienes. qué modales más horrorosos O, tiene este hombre. es, Y o el es- pobre hombre está mortificado porque en claro. su vida le han enseñado y el pobre no sabe. O decir, por ejemplo, no sé, estos americanos que no saben comer, o estos Y ese es europeos, el o estereotipo, ese claro, que tipo, no sí. saben, es una pena. Claro, Sí, es una sí. Pero es pena, así, es Pero divertido, es es una gracioso hasta cierto realidad. punto, es interesante. Yo creo pero, que es gracioso cuando uno habla así como estamos hablando, que caemos en cuenta, tenemos tiempo de racionalizar, pero cuando uno está en la situación es Por mortificante. eso, pero Re- también la gente, dependiendo del país, yo creo que los estereotipos vienen de la casa. Eso es lo que yo pienso, mi opinión personal. Vienen de la casa. En estos tiempos se están afianzando por lo que los chicos ven en televisión, por nuestro Ujú. presidente. Es verdad, por eso se están afianzando y ciertos estereotipos están siendo expuestos más libremente. Siempre existieron, pero la gente se los quedaba por dentro y ahora la gente tiene la libertad de hablar porque de arriba, el de arriba lo está haciendo, entonces eso Exacto. pasa. Pero yo también pienso que a veces hay una falta de curiosidad y el estereotipo. Los norteamericanos, siendo el país más poderoso del mundo, están em, muy acostumbrados, están durmiendo en los laureles de ser el país más poderoso y por ende el idioma que se habla, y entonces ellos no tienen esa curiosidad de saber que existe en el resto del mundo, ni les interesa aprender otro idioma porque es el inglés el que se va a usar y el resto del mundo no les interesa. Ese es mi estereotipo del americano, porque ellos son los que están en el poder. So, Lo que Ujú. pasa es que se puede acabar ahora con China. so, Pero anyway, María, pero qué pero rico. eso es lo que Sí, yo pienso. Y sí, yo también tengo un estereotipo de un americano. Yo estoy casada con un americano. Él dice que yo no parezco latina porque yo soy puntual. Eso a mí no me ofende porque yo sé que es verdad que los latinoamericanos en general somos sí, eso impuntuales, es. que cuando te invitan a una fiesta a las 9, todos sabemos que no vamos a llegar a las 9, sino a las 9:30. Aquí todo el mundo llega a las 9, si es a las 9. A mí eso me aterra, porque es como que uno abre la puerta y todo el mundo se le viene encima. Es mejor que la gente va llegando Sí, poco a poco. pero Pero sí. es verdad. Entonces, para mí hay ciertas cosas que... A mí eso no me ofende. A mí me ofende la generalización que tiene la gente y que yo los voy a llamar ignorantes porque piensan que todos los latinos que vienen acá vienen a hacer jardinería o vienen a ser de Pe- empleados domésticos. Nada malo en hacer esos oficios, pero es lo que piensan y ahí es cuando se equivocan y esa es la ignorancia norteamericana. María, a mí pues, me gustaría saber un poquito con tus estudios y tus cosas, cuál es el estereotipo americano y cómo puede nuestra comunidad latina actuar ante eso y Ujú. cuál es nuestro estereotipo un poquito y cómo podemos hacer para, como de ambos lados, Cambiar. Ujú. del americano al latino y del latino al americano, como Claro. para que nos vamos entendiendo mejor. Claro. Entonces, una de las cosas que siempre recuerdo a la gente em, es que la Constitución norteamericana no establece ningún idioma oficial. Entonces, en muchos países de Latinoamérica, donde ahora hay un flujo migratorio muy grande de India, de China, de Corea, de los países árabes, la gente gradualmente va a aprender el español, Claro. porque lo necesita y porque quiere integrarse. Cuando escucho comentarios que los hispanos no quieren aprender inglés, entonces les recuerdo, bueno, si es una persona con una economía muy básica y está trabajando 2 Pero y ¿qué 3 esperamos? trabajos, entonces
no tiene ni el dinero como para pagar esas clases de inglés, ni el tiempo, ni la posibilidad. Ni la energía. Y claro, entonces que es cuestión de supervivencia, Ujú. de sobrevivencia, no de supervivencia, Sí. survival, y no de opción realmente. Ujú. Entonces, la gente que no tiene demasiada educación, lamentablemente, que viene de otros países, puede empezar aprendiendo el inglés básico que necesita para su trabajo. Ujú. Entonces, es un inglés muy funcional y muy específico de una línea de trabajo determinada. Ujú. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, nosotros, la razón por la que somos más relajados con respecto al tiempo es que nos interesa más la relación interpersonal. Ujú. Entonces, la Totalmente. cultura norteamericana es más, está más centrada en la actividad, en la acción, En la en la productividad. productividad, en la eficiencia. Ujú. Entonces, la relación humana pasa a segundo plano. Para nosotros, que somos muy comunitarios, muy aglutinativos, necesitamos relacionarnos con la gente. Entonces, ese es el motivo por el que no vamos a usar el no, por ejemplo, con tanta frecuencia, Sí. porque en nuestra cultura el no puede ser muy ofensivo. Ujú. Pero también les explico a los norteamericanos que hay culturas donde no existe el término no. Eso no quiere decir que no digamos que no en cuanto a significado. Decimos que no en otras formas, que a veces entre líneas, Más ambiguas, sí. más ambiguas, pero que Sí. en nuestra cultura hemos aprendido a leer entre líneas. Mm. Entonces, ese hablar con mucha deferencia, con mucho respeto y no directamente, es Ujú. más diplomático, pero es más confuso para el norteamericano. Absolutamente. Mm. Dímelo a mí. Yo lo he vivido mucho. Claro. Entonces, y nosotros decimos en español, a buen entendedor, pocas Pocas palabras palabras. más. Entonces, no necesitamos las palabras para decir que no. Sí. Podemos implicarlos y todos vamos a entender. Sí. Entonces, cuando nos hacen una pregunta para que contestemos o sí o no, y no decimos ninguna de las dos, es confuso. Claro. Es esa una de las mayores barreras con las que se encuentra el norteamericano, Claro. norteamericano cuando viaja a Latinoamérica, ¿sí? Claro, Y claro. claro, porque mi esposo, por ejemplo, que vivió en Quito 3 años, él decía, ok, vamos a jugar básquetbol este fin de semana, el sábado a las 3. Y todos le decían sí. Y él llegaba el sábado a No, las nadie 3 había. y llegaba uno, no, llegaban los americanos, los canadienses, pero ningún ecuatoriano llegaba. Claro, claro. Pero él ya, él lo aprendió, él sabía que no era, después de unas cuantas ya supo que simplemente lo dicen por decir, como el hecho de que, oh, hi, how are you? El how are you es parte del hello, ¿no verdad? Claro. Y los ecuatorianos esperan how are you, pero realmente La cómo estás y todo eso conversación. ahí. Sí, Y, sí. y yo sí lo noto en los americanos, porque cuando yo estoy hablando y le digo, yes, ellos a veces, yo no digo how are you, pero ellos me contestan, yes, hi, fine. Ellos están ya Fine. contestando fine, cuando yo ni siquiera he preguntado how are you, porque yo ya no pregunto how are you, ya me lo quité también, ¿para qué me voy a preguntar? Claro. Pero ellos automáticamente ya dicen fine, porque es parte del hello. Sí, sí. Sí, es chistoso. ¿Y cuáles son otras de las barreras, aparte Sí. de esta, con qué otras barreras se encuentran Y- los norteamericanos que visitan Mira, sí. Latinoamérica o España? O, sí. Por supuesto las nociones de tiempo, Mm. porque justo estábamos charlando antes de empezar el programa que, por ejemplo, el ahora en México puede sí. tener toda una gradación. Mm. Entonces está ahora, ahorita, ahoritita y ahorititita. Y Ahora más tarde. Claro. A las 9 de Puede la ser mañana, casi ahora al más otro tarde día. puede ser a las 6 de Claro. la tarde, a las 8 de la noche. Casi que al ya. otro día. Sí. Y entrené a una persona que venía a Estados Unidos y era una pareja. A veces doy el seminario en su domicilio, a veces en la oficina. Entonces, la esposa preguntó al esposo si quería café.
y entonces él contestó ahora. Y ella me sirvió café y a él no le trajo. Y entonces yo le pregunté, pero ¿no dijiste que querías café? Y él dice, sí, pero para que me lo traiga después. Entonces, en esa región usaban el ahora como después. Después, no como now. Sí, Claro. sí, Entonces estaba el en este momento o el después. sí. Pero el después en esa región era ahora. Ahora. Entonces, y mañana, y en varios países de Latinoamérica, mañana no quiere decir tomorrow. No quiere decir mañana, es en algún otro futuro. momento. Sí. Sí, sí. En Colombia decimos ahora más tarde. Ahora Y eso más tarde, significa sí. después. Ahora más tarde. Ya. No, ahora más tardecito, o Sí, después. pero eso es un rango de horas. Puede Ese es ser uno 6, de 8 los horas rangos de después. las horas, sí, Claro. de las horas. Claro. O Sí. es un no. Ah, exacto. Y o puede es un ser no, sí. la Puede hora ser o más no. tarde. Sí, sí, ahora más tarde es una Sí. manera indirecta de decir no. Bueno, ¿y qué más? Y otro tema es descripciones. Entonces nos hacen una pregunta para contestar sí o no y Ah, sí. porque nos interesa la relación y estar en contacto con la gente. Entonces vamos a dar o una explicación o una descripción. Entonces, para personas que tienen un estilo comunicativo más directo, donde lo importante es ser breve y preciso, Ujú. ese tipo de comunicación nuestra más relacional los puede poner muy nerviosos, hacerlos Sí, sentir frustrados, frustrados, sí, un poquito, sí, y de no entender, sí. de no entender. Y decir que, y sí, a mí me ha costado, pues me costaba antes, yo sentía como cuando uno, como que no estaba bien, como contestar el teléfono e ir directo. Claro, Es como cuando uno pasa una cosa con la mano izquierda y uno está acostumbrado a pasarla con la claro que derecha, sí. que uno se siente incómodo. Yo decía, "Pues, no, es que no me cabe", o cuando me llama la gente cortarla, voy de salida, no, ¿cómo están todos? Bien, sí, bueno, mira, pero después de una cosa un poco larga, necesitando salir, y yo me acuerdo, exacto esto que tú estás diciendo, sí. lo viví con él, todo Ujú, esto. ujú. Sí, Ahora, en cambio, como yo imagino que es porque yo era muy tímida cuando era pequeña, yo no tengo cuando yo hablo por teléfono, yo nunca he tenido esa introducción tan larga y todo. Yo más bien soy una persona que directa, va más al directa. grano. Eso, y el ser puntual y el no saber bailar merengue y salsa, Es Que que tú hacen no eres la americana. típica ecuatoriana. exacto. Tú te Entonces, sales del estereotipo No, de sí, las ecuatorianas. pero para ti afortunadamente, porque eso te ha ayudado a hacer la inmersión acá, diríamos, más fácil claro, o sí. más suave. Ajá, exacto, pero porque sí, así me dice que yo no parezco, no, ¿verdad? Y es Sí, sí, verdad, sí. porque encima no puedo ni bailar esas cosas de merengue y del Sí, Caribe. sí, sí. Qué cómico. Bueno, María, y del otro lado, la comunidad latina, como para uno no sentirse mal, cuando uno saluda, a mí me ha pasado que yo, "Ah, hola, como qué gusto verte". Ajá, a mí me da como que, oh, sí, Claro. y yo sé, y bueno, al principio me dolía, después me dio rabia, después yo que ellos son así, pero sin embargo no lo paso. Sí, me pasé por las etapas como el dolor. Sí, no son las etapas de, como dicen aquí, grieving, ¿no? Grieving. Pasas por todas las etapas. Pero yo me acuerdo que al principio yo decía, pero qué mal educado, pero qué es esto. Y después, ay, qué pesa. Y ya después como que no digo nada. Y ya entiendo, claro, entiendo, pero ¿cómo hacerlo de una manera más suave para no entender? Adriana más todavía sufre. dentro, No, yo quisiera que fueran yo ya entiendo que vamos al grano, pero un poquitico, como tener esa calidez, yo no sé, un claro, y poquitico. todo depende además en qué parte de Estados Unidos estás. Claro, Porque absolutamente. cuando entreno internacionales, lo que les digo es, hay muchas culturas anglosajonas Sí. dentro de Estados Unidos. Sí, Entonces, el hecho de haber vivido en diferentes estados y conocido norteamericanos nacidos aquí, claro, pude ver esas diferencias. claro. Entonces, una diferencia muy grande es el centro de Estados Unidos, y Son más donde amigables. sí, son Sí, más sí, sí. relajados, Mi amiga dice saben eso. el nombre de la persona que les trae la correspondencia, el nombre de la bibliotecaria, Divino, divino. va a relacionarse con todo el mundo de la misma forma. Ujú. Entonces,
se reúnen con amigos, a jugar a las cartas, hacen picnics, es más Sociable, es más ya, sociable, es más Cálido. grupal y comunitario, sí. cálido. Sí. Entonces la gente te va a abrazar con esos abrazos de oso, como dicen aquí. Sí, sí, sí. Entonces es más fácil la inserción de un latino Claro. en el centro de Estados Unidos. Y solo he dado seminarios en el oeste de Estados Unidos, no viví en el oeste, pero sé que la noción de tiempo, el aspecto relacional es más relajado. O sea, vivimos en esta franja de Estados Unidos en que siempre estamos atrasados, nunca estamos al nivel profesional donde querríamos estar, siempre estamos Me fallando de parece. alguna forma. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, eso implica que todo el mundo está corriendo, todo el mundo tiene demasiadas cosas para hacer y no puede dedicar el tiempo a las relaciones humanas. Entonces, eso no es que les traiga más felicidad o nos traiga más felicidad, sino al contrario, Claro. siempre estamos presionados y el corazón se está apretando más. Sí. Entonces, y lo que es uno emocionalmente, individualmente, ese carácter único, con talentos especiales, con dones personales, diferentes de los demás, queda guardado en un cajoncito. Entonces, lo que digo es que cuando sepamos relacionarnos un poquito mejor y sentarnos a escuchar al otro y aprender del otro y dejar el juicio de lado, entonces vamos a poder contribuir a la sociedad todo lo que nacimos para dar, para hacer este mundo mejor, para hacer una familia mejor, para hacer una sociedad mejor. Entonces, hace 2 sábados di una charla que llamé As American as Apple Pie, Sushi and Tacos. Entonces, tan americano como la tarta de manzana o el pastel de manzana, el sushi y el taco, Divino. porque somos un conglomerado de personas que somos todos inmigrantes, de primera, segunda, tercera generación, pero y la María. buena noticia es que todo esto se puede aprender, o sea, que es Claro, algo que con un claro. poquito de aprendizaje y con alguien que te enseñe, dentro de que tenemos diferentes personalidades, que hay cosas que no cambian, pero sí nos podemos adaptar, ¿cierto? Claro. Ya, Se ya, nos Yo entonces, le dije ya. a mi María. hija el otro día por un proyecto en español, yo le dije, la realidad es que además de los dialectos nativos de los indios americanos, el idioma primero que se habló en Estados Unidos fue realmente español, Sí. porque ellos llegaron en los 1500 a Florida y a eso, y a Centroamérica, y los peregrinos llegaron en 1600. Sandra, ¿se puede creer que se nos ha acabó terminado el el tiempo. programa? Bienvenida, gracias. gracias. Gracias, bien. María, y bueno, pues ya sabemos dónde Dónde estás si encontrarte. necesitamos alguno de tus servicios. Y Muchas bueno, te gracias. queremos tener Gracias. otra vez acá para Con seguir todo hablando de más. Gracias. Gracias. Gracias.